Gracia o la salvación de Dios. La salvación de Dios viene por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la voluntad de Dios, y no podemos hacer nada para ganar la salvación. No hay otro sacrificio que nos justifique ante Dios. Ya hubo un solo sacrificio y el de Jesucristo. Eso hay que tenerlo claro. Pero hay cosas espirituales y dimensiones y bendiciones que son liberadas a través de un tiempo de ayuno y de oración. Pero esta persona no cree que es necesario ayunar. Sin embargo, parece que se le olvidó que los ayunos que habla Hechos es después de la cruz, después que Cristo muere y resucita. Es decir, que los ayunos son bíblicos y son de bendición para todo el que los practica de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos bendicen a Dios? En Joel, como hemos hablado, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El miércoles hablamos sobre la unción profética que es liberada a través del ayuno. Hoy quiero comenzar la primera parte del derramamiento de su presencia, porque tendré que darle una segunda parte a este mismo punto. Es tan extendido, es tan maravilloso hablar de cómo la presencia de Dios es desatada y derramada cuando tenemos ese tiempo de ayuno y de oración. ¿Cuántos dicen amén? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el ayuno de Joel, Dios promete hacer o traer un derramamiento de la presencia de Dios. Les quiero pedir que pongan atención, por favor. Aquí hay una promesa de Dios, porque dice: después de esto derramaré mi espíritu. En el capítulo 2, ¿verdad?, nos habla después de qué. Después que el pueblo se arrepiente, después que el pueblo llora, después que el pueblo ayuna, después que el pueblo invoca a Dios, se acerca a Dios, entonces Él trae un derramamiento de su presencia sobre el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que dice Joel, que desata el ayuno que él habla, es un derramamiento de su presencia. Y yo creo que en estos días necesitamos más y más y más derramamiento de la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando la presencia de Dios es derramada? Primero, nosotros somos transformados y llevados al estado original espiritual en el que debemos de estar. No sé si usted alaba a Dios o no alaba a Dios. Nadie puede ser transformado sin la presencia de Dios. La presencia de Dios nos transforma. Segundo, transforma todo lo que nos rodea. Aún nuestras tierras, nuestra casa, nuestros empleos, nuestras empresas comienzan a ser afectadas por la presencia de Dios presente. En Isaías dice: cuando venga el Espíritu de lo alto y se ha derramado sobre nosotros, el desierto será convertido en campo y el campo será convertido en bosque. La presencia de Dios cambia todas las cosas. ¿Me escuchó? Y necesitamos la presencia de Dios en todo y para todo. Alguien diga aleluya. Hay muchos ejemplos que podemos señalar bíblicamente del ayuno por ejemplo, en el Nuevo Testamento. En el Viejo lo vamos a encontrar mucho, pero por ejemplo les señalo simplemente tres. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13, capítulo 2, dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Es evidente que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos 13 ayunaba. Eso es después de la cruz. ¿Alguien puede alabar a Dios? Después que Cristo derramó su sangre, murió, resucitó, se fue a la dieta del Padre. Después de todo eso, la iglesia seguía ayunando. De hecho, Cristo dijo: y cuando el esposo se ha quitado, ellos ayunarán. Hablando de los discípulos. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Pablo practicaba el ayuno. En 2 de Corintios 6:5 dice: en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo y en ayuno. Pablo era un hombre de Dios que practicaba ¿qué? El ayuno. La iglesia primitiva, cuando iba a acoger
los ancianos que iban a ayudar a ministrar, ayudar a la iglesia, ayunaban. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que está más que comprobado que la iglesia primitiva practicaba el ayuno. ¿Cuánto bendicen a Dios? Analícelo conmigo. Si Jesucristo ayunaba, si aún los discípulos de Juan ayunaban, si aún los fariseos ayunaban, Pedro ayunaba, Pablo ayunaba, la iglesia primitiva ayunaba, Moisés ayunó, Elías ayunó, Cristo ayunó, ¿por qué nosotros entonces no podemos ayunar? ¿Cuánto bendicen a Dios? El ayuno es importantísimo y muchos de nosotros necesitamos entrar en esa temporada de ayuno. Yo espero que todos los congregados aquí y los miembros de esta iglesia hayan entrado en los 21 días de ayuno. No creo que es tan difícil para usted. ¿Cuánto me dicen a Dios? A su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bien, quiero mencionar 3 ejemplos. Ayunos que prepararon el ambiente para que la presencia de Dios viniera. Joel dice: después de ese ayuno, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y vamos a encontrar que exactamente como Dios lo dice en Joel, así ha ocurrido en tiempos antiguos, así puede ocurrir ahora y así seguirá ocurriendo. Hay ayunos que desatan y liberan la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Bien, por ejemplo, en el caso del mismo apóstol Pablo, la Biblia dice aquí: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada. Ese fue el día que fue derribado por el impacto de la gloria de Dios y cayó al suelo, y cuando se levantó estaba ciego. Dice: así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entró en un ayuno forzado. No sabemos por qué. Ahí nadie le dijo a Pablo: no coma. Es decir, él era una autoridad y no creo que no tenía los recursos para no comer. Andaba con algunos de sus soldados o sus ayudantes. Es decir, que él tenía la capacidad de decirle: vaya y cómpreme un pedazo de pescado y torta y tráigamela. Yo estoy ciego, pero tengo dientes. Es decir, Pablo no come no es porque él no puede, ni porque él no tiene, sino que de alguna forma u otra sintió entrar en un ayuno en el Señor. Duró 3 días sin comer. En esos 3 días que está Pablo en ayuno, o Saulo, que más tarde Pablo, Dios se le revela a un discípulo llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a tal lugar y a tal casa, allí hay un hombre llamado Saulo. Ananías se asusta y dice: pero ese no es el que le vuela la cabeza a los cristianos. Pero Señor, pero tú me quieres mandar para el cielo antes de tiempo. Y el Señor dice: vaya, porque para grandes cosas tengo ese hombre. Y Ananías es enviado por Dios, porque Dios le dice: Saulo está en 3 días de ayuno, y en los 3 días de ayuno él ha visto en visión que viene alguien y le pone la mano y él recibe la vista y el Espíritu Santo. ¿Puede alguien alabar a Dios? Cuando Pablo está en ese ayuno, se liberan 3 cosas para Pablo. Primero, sus ojos naturales están cerrados, pero en el ayuno se abren sus ojos espirituales, porque el Señor dice: él ha visto en visión. El ayuno no solo trae un derramamiento de su presencia, sino que nos abre los ojos para que nos anticipemos a lo que el Padre nos ha concedido. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Yo creo que hay gente aquí hoy que se le van a abrir los ojos. Diga aleluya si usted está aquí. Dije que se le van a abrir los ojos. Hay una venda espiritual. Aleluya. Hay que orar para que los ojos se abran, porque cuando los ojos espirituales se te abren, tú ves las cosas diferentes. Pueden alabar a Dios.
Hay gente que cuando tienen los ojos cerrados están asustados por 3 soldados, pero cuando se le abren, alaban a Dios por los cientos de ángeles que les rodean. Yo creo que hay gente aquí hoy que Dios lo trajo para abrirle esos ojos, para que puedan visualizar lo que el Padre tiene para ellos. Dele la mano a alguien y dile: ojos abiertos. Ojos abiertos. Entonces aquí vemos que los ojos se le abren y Saulo ve en visión. Nadie lo entrenó en visión, pero entendió la visión. Y Saulo decía: va a venir alguien llamado Ananías, me va a poner la mano encima y mis ojos naturales se van a abrir. Es extraño como el Padre obra. El Padre dice: le voy a cerrar los ojos naturales para abrirle los ojos espirituales. Y la forma en que el Padre opera, yo solamente le digo: solo tú puedes hacer eso. Solo tú tienes la capacidad de hacer las cosas. Solo a ti se te ocurre multiplicarle fuerza al que no tiene ninguna. Solo a Dios se le ocurre hacer eso. Y parece que Dios dijo: vamos a cerrar los ojos naturales para activarle los ojos espirituales. Y yo creo que hay cosas en tu vida que tienen que cerrarse para que se abran otras. Alguien puede alabar a Dios. Hay puertas que hay que cerrártela para que se abran portones. Yo no sé si usted está aquí todavía. Gente que están tocando puertas y Dios le tiene portones abiertos. Dile a alguien, dile a alguien, dile a alguien: se van a cerrar cosas, pero se van a abrir otras. Se van a cerrar otras y se van a abrir otras. Estoy tratando de decirle a usted, alaba a Dios, que estás a punto de descubrir el por qué te tumbaron del caballo. El por qué te está pasando lo que está pasando. El por qué está en un lugar que no conoce. El por qué está en medio de una situación que no buscaste ni deseaste. Es porque Dios te va a abrir los ojos. Es porque viene un nuevo caminar. Es porque viene un nuevo inicio para tu casa, para tus hijos, para tu ministerio. Yo digo que hay puertas que se le van a cerrar a alguien para que se abran la necesaria. Sigo paro. A su nombre. A su nombre. Pablo no entiende lo que le está pasando. Pero cuando entró en los 3 días de ayuno comenzó a entender. Porque vio una visión. El Señor le dijo a Ananías: él te vio en visión. Significa que Pablo dice: ya yo sé lo que va a pasar. Ya yo sé por qué estoy aquí. No entiendo mucho, pero vi a uno de los aleluyitas que venía y me ponía las manos. Yo creo que lo que me pasó fue que el Dios de ellos se encontró conmigo y me está llamando a algo. Y a lo mejor los ayudantes: señor Saulo, no quiere pupusa. No quiere pupusa. Señor Saulo, usted no quiere arroz con habichuela. No. Usted no quiere bandeja paisa. No. Usted no quiere taco. No. ¿Y por qué? Yo tuve una visión. Yo no como hasta que no se cumpla la visión. Yo no como hasta que no se revela lo que yo vi. Hay alguien que está decidido aquí a no moverse hasta no ver lo que Dios le ha revelado. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Dile al que te queda al lado: no me muevo de donde Dios me plantó hasta no ver lo que Él me reveló. No me muevo de donde Dios me plantó hasta no ver lo que Él me reveló. Hay alguien que diga amén. Hasta calor me está dando. Díselo. No me muevo hasta no ver lo que Dios me reveló. Entonces, en ese ayuno, Pablo ve varios puntos importantes. Sus ojos se abren. Tiene visiones. Y Ananías es enviado a donde está Saulo. Ananías toca la puerta. Aquí hay un hombre que lo tumbaron
de un burro, de un caballo, de un camello, de algo. Aquí hay un hombre que lo tumbaron al piso en el desierto. Se llama Saulo. Y los ayudantes, pero ¿y quién reveló ese nombre? Porque esto está en secreto. Los principales no quieren que sepan que acaban de tumbar al enviado, a Saulo. ¿Y qué es esto? Dios que lo conoce todo. Dios que lo revela todo. Y llega y va donde está y le pone la mano y dice: hermano Saulo, el Dios que se te apareció en el camino me ha enviado. Saulo dijo: termina de decirlo porque ya yo lo vi. Y me dijo que tú ibas a recibir la sanidad, tus ojos se iban a abrir, o tus ojos se van a abrir, y que iba a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué dice Joel? Después de esto derramaré ¿qué? ¿Y qué pasó con Pablo después de los 3 días de ayuno? Vino un derramamiento del Espíritu Santo sobre él. ¿Hay alguien que alaba a Dios? ¿Hay alguien que alaba a Dios? Y le dijo: serás lleno del Espíritu Santo de Dios. 3 cosas pasaron en el ayuno de Pablo en esos 3 días. Sus ojos se abrieron, tuvo visiones, recibió la sanidad en sus ojos, volvió a ver, pero también fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y algo más, recibió el llamado directo de Dios, porque le dijeron: tú fuiste llamado para hacer cosas grandes, y irá delante de los reyes, y a través de ti conquistaré el corazón de los gentiles y llevaré ese evangelio de gloria. Hay alguien que alaba a Dios. Cuando tú ayunas como Pablo, puede recibir visiones, derramamiento de su presencia y dirección divina. Dígale a alguien: se acabó la confusión en mi vida, voy a tener dirección. Toca a alguien, dile: dirección. Voy a tener dirección. Así que vemos que en los 3 días de Pablo, al final de los 3 días, hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Lo que Joel profetiza se cumple cada vez que se ayuna. Ahora, más adelante voy a hablar de ayunos que no funcionan y que Dios no recibe, de ayunos que son abominables para Dios. Con todo y que ayunen, pero esperen ese capítulo. Alaban la gloria de Dios aquí. A su nombre. Déjenme hacer un toque aquí. En una ocasión Dios dijo a Israel: sus sacrificios me tienen hastiado. Es más, la vaca y el becerro, el cordero que ustedes sacrifican, es abominación para mí. ¿Sabe por qué? Pues como le expliqué el lunes, habían judíos que eran más desgraciados que los desgraciados. ¿Por qué? Porque ellos decían: bueno, he pecado acostarme con aquella mujer, pero como me gusta, me voy a acostar, lo que voy a criar un becerrito, y cuando esté grande me acuesto con la mujer y mato al becerro y se acabó el problema. ¿No entendieron, verdad? Lo voy a dejar ahí porque ese es para otro capítulo. Entonces Dios dijo: me cansé de eso, porque ustedes analizan su pecado y buscan el becerro luego para justificarse. Su sacrificio es abominación para mí. Y entonces Dios se enojó ese día y dijo: si yo tengo hambre, no tengo necesidad de decirle a ustedes que me den de comida. Si tengo hambre, no les tengo que pedir a ustedes comida, porque mía es la tierra. A su nombre. A su nombre. Ayunos que desatan y liberan la presencia de Dios en nuestras vidas. Pablo es el primer ejemplo que toco. Segundo ejemplo, Cornelio. El ayuno de Cornelio trajo una revelación que luego trajo una manifestación de la presencia de Dios. Hechos 10,
30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Estaba ayunando. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, nótese que no era que no podía comer, es que decidió no comer. Estaba en ayuna y estaba orando. Será un ayuno. ¿Me siguen? Y Cornelio no conocía a Dios y ayunaba y oraba. No tenía ese conocimiento pleno como los judíos, pero por alguna razón oyó hablar de Dios y decidió buscar a Dios. Y dice: estaba en ayuno y en oración cuando vi delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y digo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limón han sido recordada delante de Dios. Ve y manda a buscar a Pedro. Aquí volvemos a ver que se repiten los efectos del ayuno otra vez. Primero, Cornelio en ayuno recibe una visión. El ayuno es perfecto para sensibilizar tus ojos espirituales. Alguien diga aleluya. Manda a buscar a Pedro y como resultado Pedro regresa, viene a la casa de Cornelio y Pedro comienza a predicar. Y dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, que entre ellos estaba Cornelio. Volvemos a ver el mismo patrón de Pablo, pero en la casa de Cornelio. Ayuno, visión, dirección y derramamiento de su presencia. ¿Me siguen o no me siguen? Cornelio ayuna, Dios le da una visión, luego le dice lo que tiene que hacer, que es una dirección, y luego viene un derramamiento de su presencia. ¿Cómo es que son tan bárbaros algunos ministerios que quieren sacar de todo nuestro entorno el ayuno, cuando ha sido de tanto beneficio en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro, porque nadie lo va a arrancar de medio de aquellos que creen todo lo que dice las Escrituras? Así que hoy descubrimos una vez más que el Espíritu de Dios es derramado en la casa de Cornelio después de un ayuno. Este hombre ayunaba y oraba cuando recibe la dirección. En los 20 años que yo tengo sirviéndole a Jesucristo, yo nunca he escuchado una historia que me diga a alguien que ha vivido lo sobrenatural de Dios en sus campañas, en su iglesia, en su vida, si no ha tenido un tiempo de ayuno y de oración. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios aquí? Derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Si usted conoce a alguien, hágamelo saber, porque nosotros los seres humanos nos encanta tener beneficio y resultados sin sacrificio. Y si hay alguna forma de tener esos resultados, usted me lo hace saber, para yo no tener que hacer ningún sacrificio, para yo vivir como me dé la gana y tener lo que me dé la gana. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Pero creo que hasta ahora hay poca gente. Yo he visto todavía uno. Cada avivamiento que yo he leído en los libros, en la historia que he oído, siempre viene en una temporada de oración, de ayuno, de entrega, de quebrantamiento. Yo nunca he visto a nadie decir: salí de jugar Nintendo y vi la gloria de Dios, salí de ver televisión y vi los cielos abiertos, salí de dormir 40 horas y me paré y profeticé. Nunca he visto eso. Si usted lo ha visto, hágamelo saber, porque hasta el día de hoy no conozco otro camino que no sea la oración, el ayuno y la palabra de Dios. A su nombre. Entonces, en la casa de Cornelio vemos el derramamiento de la presencia de Dios que llenó la casa entera. Posiblemente algunos hogares están viviendo temporada seca, porque hace años que no se tiran un ayunito ni siquiera hasta las 3 de la tarde. Algunos parecen pichón de elefante. Comen desde por la mañana hasta la noche. La última comida es cuando están. La última comida es cuando se van a acostar en la cama, que hacen así. Ya. Es el único momento que el cuerpo descansa, cuando están durmiendo.
Alaba la gloria de Dios. Pero yo creo que alguien va a ayunar en su casa. Alguien diga aleluya. Es decir, se derrama el Espíritu de Dios. Es derramado, desciende a su nombre. Cae sobre los que oyeron a Pedro después de un ayuno. Hubo un ayuno por en medio. Lo que Joel dice es real. Después de esto, después de un ayuno, Pablo tiene visión. Pablo recibe el Espíritu Santo y Pablo recibe dirección. Después de un ayuno, Cornelio ve un ángel le da dirección y luego su casa es llena del Espíritu Santo. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Dígale a alguien, vuélvete a encontrar con Dios. En el Antiguo Testamento vemos algo interesante. Amados, Moisés, el hombre que caminaba con su propia nube. Moisés ayuna 40 días y 40 noches. Note lo que le voy a seguir. Moisés no ayuna para recibir poder. Moisés ayuna para recibir una revelación. Dios le va a dar una dirección. El ayuno no me da poder. El ayuno me ayuda a creer en el poder que yo ya tengo. Escúcheme, yo tengo poder de Dios en mí porque quien da poder es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. ¿Sigo paro? El Espíritu Santo es quien imparte poder. Ahora bien, sí, porque Moisés abrió el mar rojo, hizo 10 señales, hizo milagros y nunca había ayunado. Los ayunos vienen cuando Dios los llama al monte Oré, al monte Sinaí. Es decir, yo puedo tener esta agua aquí adentro. Me la impartieron, la tengo. Ahora, puede ser que yo tenga algo que no sepa que lo tengo. El ayuno me ayuda a descubrir lo que tengo para usarlo. No es que el ayuno me da poder, es que el ayuno me ayuda a descubrir el poder que ya Dios me impartió cuando creí en Jesucristo y cuando recibí el don del Espíritu Santo. ¿Me siguen? La manifestación de milagros, de poder, viene después de la dirección. Cuando eres dirigido, entonces camina en el poder de quien te dirigió para ejecutar la dirección que te dieron. No tengo tiempo para explicar esto. Volvamos aquí. Diga conmigo, subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. Oiga lo que le dice Éxodo 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Escuche esto interesante. Aquí hay algo interesante, y es que en este mismo monte donde Dios le está diciendo a Moisés sube, es el mismo monte donde por primera vez Moisés ve la gloria de Dios. Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. ¿A dónde llegó? A Oré, monte de Dios. El monte Sinaí es el mismo monte Oré. Póngame atención porque esto lo va a impactar. El mismo monte Sinaí es el monte Oré. Entonces en Éxodo 34:28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas, ¿con cuántas?
del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, monte Oreb, 40 días, dice, y estuvo con Dios 40 días. La manifestación de la gloria de Dios estuvo en el Sinaí. Moisés, su cuerpo físico estuvo expuesto a la gloria. La misma presencia que se movió en Génesis capítulo 1 estaba sobre Moisés. 40 días y recibe los 10 mandamientos. Cuando él desciende, no se da cuenta que su rostro resplandece. Cuando pasa tiempo con Dios, se nota. Alguien diga aleluya. Ahora escuche bien, diga gloria a Dios. En Éxodo 3, Dios se le manifiesta a Moisés sin haber ayunado. A eso le llamo soberanía del Eterno. Cuando sin hacer nada Él decide hacer algo. Por eso vas a encontrar gente borrachones que cuando estaban ahogándose del alcohol se le apareció Dios y los salvó. No te enojes. Yo le llamo a eso soberanía eterna del Dios del cielo. Es cuando Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. En palabra latina, cuando Él hace lo que le da la gana. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. En el monte, en la zarza que está ardiendo, monte Oreb, Dios se le manifiesta soberanamente. Y le dice, ese palo se convierte en serpiente, ve y busca a mi pueblo. Pero cuando está en el Sinaí, le dice, entra conmigo en ayuno. A su nombre. Lo interesante es que el mismo lugar donde Moisés recibe el llamado por primera vez es el mismo lugar donde Dios le llama que suba otra vez. Yo creo que hay gente aquí que tiene que reencontrarse otra vez con Dios, que han perdido la orientación y tienen que volver al lugar espiritual donde una vez Dios habló con ellos. Alguien alaba la gloria de Dios. La primera vez Él vino soberanamente. La segunda vez te dice, mueve los pies y acércate a mí. Hay alguien que alaba a Dios. Yo vine a profetizar que hoy hay gente que se van a reencontrar con esa gloria que una vez tuvieron. Se van a encontrar con esa presencia que una vez sintieron. Dile a alguien, es tiempo de ir al monte. Es tiempo de ir al monte. En los 40 días se manifiesta la gloria de Dios con Moisés. Y es tan tangible que la piel de Moisés queda afectada. Yo creo en ese Dios, hermano. Yo creo en ese Dios todavía. Cuando Moisés sale de la presencia, su rostro resplandece. Alaba la gloria de Dios. Yo no sé qué tiene la presencia de Dios, pero todo el que entra a ella sale diferente. Algo le cambia en su rostro, en su vida. Jesucristo entró a la presencia y dice Pedro, su ropa se hizo otra. Su ropa resplandeció y su rostro cambió. Hay alguien que alaba a Dios hoy. Yo creo que tu cambio no está en Google, tu cambio no está en Facebook, tu cambio está en la presencia de Dios. Alguien alabe a Dios. Tu cambio no está en el consejero, está en la presencia de Dios. Su rostro se hizo otro, resplandeció. Y dice, y tuvieron miedo de acercársele. Porque es que el tipo bajó diferente. 40 días con Dios. Ahora, yo conozco gente que ayunó 40 días y te miraron loco.
Porque yo no estoy hablando de pasar hambre. Yo estoy hablando de ayuno que te llevan a estar con Dios. Aleluya. Yo conozco gente que ayunaron 7 días. Yo lo conozco. Yo fui a su entierro. Se metieron 14 días, quedaron locos y se murieron. Yo lo vi. Porque el ayuno no es para buscar tu gloria, sino la de Él. En Honduras, fue a Honduras, un pastor se metió 3 días y lo encontraron muerto. Murió con 3 días de ayuno. A ver quién lo mandó a ayunar. Cuando vas a ayunar un tiempo así corrido, tienes que tener dirección directa. Un ayuno hasta las 6 de la tarde no tiene Dios que hablarte en voz audible. Porque un ayuno sin peligro, tú vas a comer ese día. Pero ya cuando va por 7 días, 14 días, tiene que tener dirección divina. Y lo notifico por si alguno se mete en 40 días, después no me demande la familia. Yo lo estoy diciendo que no lo hagan. Al menos que Dios no les hable. Sigo paro. A su nombre. Diga conmigo, tu rostro va a cambiar. La gente va a notar algo diferente. Van a notar tu amabilidad. Van a notar tu paciencia. Van a notar cambios. Los ayunos te cambian para mejorarte. Aleluya. Alguien diga aleluya. Me voy rapidito. Se manifestó la presencia de Dios en Moisés en esos 40 días de ayuno. A su nombre. El ayuno es tan poderoso en sí que yo conozco brujos que ahora son cristianos que ayunaban todos los martes y todos los viernes, ayunándole al diablo. Y un pastor dice que ya no hay que ayunarle a Dios, y los brujos ayunándole al diablo. Señor, reprende a ese pastor, tenga Dios misericordia y lo salve antes que se pierda. ¿Cuánto bendicen a Dios? Diga conmigo, su rostro se hizo otro, resplandeció. Elías recibe una manifestación muy gloriosa. Cuando usted lee la historia de Elías, deben de recordar que Elías viene corriéndole a Jezabel y se tira debajo de un enebro deseando morirse. Y dice a Dios, mátame, quítame la vida, porque el hombre de Dios no entiende el proceso. Hay momentos en la vida que no podemos juzgar a alguien porque esté agüitado. Dominicanos no entienden eso, está bien. Porque se sienta desanimado ese día. A veces no entendemos los procesos. Porque a veces Dios no nos explica las cosas, sino que Él quiere que aprendamos a depender y a confiar en Él. Y Elías está debajo del enebro y el ángel le aparece y le da torta, le da pan. Elías come, bebe y vuelve otra vez y se duerme. Lo despiertan, come y bebe. Y el ángel le dice, levántate porque el largo camino te resta. Cuando Elías se levanta aquel día, la Biblia dice que caminó 40 días y 40 noches. Para mí el ayuno de Elías fue más forzado que el de Moisés. El de Moisés fue más fácil. Moisés estaba en la gloria. Elías estaba en el desierto. Alaban a Dios, no alaban a Dios. Moisés duró 40 días escuchando a Dios y escribiendo y hablando con Dios. Se dice que el Génesis, es la teoría que hay, se le reveló a Moisés en los 40 días. Se dice. Otros dicen que fueron pergaminos escritos de los antiguos y lo pegaron. Anyway, lo que sea, yo lo que sé que él estuvo, dice, y estuvo con Dios 40 días. Moisés, Elías estuvo con el sol y con el desierto 40 días. Según dicen los descubrimientos, Elías caminó 140 millas en 40 días. No los culpen, cualquiera camina lento en el desierto en ayuno. De aquí a Wichita más o menos, caminando. Muchos de ustedes llegarían en una semana a Wichita, o en 5 días, o en 10 días. Si son como yo, llegan en 3. Atlético, corriendo.
Pero en ayuno, sin comer, sin beber, cualquiera llega de pasito a pasito. 140 millas caminó Elías en ayuno, pero al final de los 40 días, diga conmigo, al final de los 40 días, después de caminar 40 días en ayuno, vio 4 manifestaciones de Dios. La Biblia dice que después que llegó de los 40 días se metió en una cueva. Y en esa cueva Dios se la manifestó en 4 dimensiones. Fíjese que Elías estaba en el desierto, en el ayuno, y Dios no se le manifiesta hasta que no terminan los 40 días. Después de 40 días viene una manifestación de Dios. Dios se le manifiesta como fuego, como viento, como terremoto y como silbo apacible. No podemos desvalorizar el fuego de Dios, porque dice: y fuego iba delante de Jehová, y luego iba el viento, y luego iba el terremoto. Eran manifestaciones de Dios. Lo que pasa es que en la cuarta es donde Dios le habla al profeta. Pero el ayuno de Elías de 40 días lo llevó a ver 4 manifestaciones de Dios. ¿Cuántas manifestaciones estaremos nosotros a punto de visualizar en los próximos días? Hay algunos de ustedes que en este ayuno van a ver al Dios del fuego. Hay otros que van a ver al Dios que viene como torbellino. Alguien alabe la gloria de Dios. Hay otros que van a ver a Dios rompiendo la piedra, y la piedra lavando al que vive. Y hay otros que lo van a ver en silbo apacible. El punto es que vendrá la manifestación de Dios para tu vida y para tu casa. Sigo, paro. Quiero concluir. Perdón, corrijo, 150 millas. 150 millas caminó el hombre. ¿Y sabe a dónde llegó Elías después de los 40 días? Al monte Oré. ¿Qué es el monte Oré? El mismo monte Sinaí. ¿Y qué es el monte Sinaí? Donde Jehová dio los 10 mandamientos. Donde Moisés tuvo 40 días, 40 noches. Ahí llega el profeta, al mismo lugar. Al mismo lugar donde Dios habla, llega Elías. Aleluya, 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 aleluya. El ayuno te va a llevar a la presencia de Dios. El ayuno te va a llevar al punto donde Dios se te va a revelar, donde va, donde va a tener dirección divina. Hay alguien que alaba a Dios aquí hoy. Prepárate, porque en estos días de ayuno va a llegar al punto clave donde tendrá dirección, revelación de Dios. El monte Oré, diga conmigo, monte Oré. Diga conmigo, monte Oré. En ese monte es donde la salsa arde. Por eso fue que el fuego pasó por ahí también. En ese monte fue donde Moisés recibe el llamado. Ahí llegó Elías. Ahí lo llevaron los 40 días de ayuno. Al lugar donde Dios llama, aparta, elige y envía. En ese monte Oré, diga conmigo, monte Oré. ¿Qué pasa en el monte Oré? Es en el monte que Dios habla. Es el monte, le llaman monte Oré, monte Sinaí, monte de Yahvé, el monte de Dios. Si usted ve la noticia, hay una guerra siempre por el Sinaí. Los egipcios, los hebreos y los árabes siempre están peleando por ese monte, porque se cree que en ese monte hay un portal de Dios abierto. Yo meditaba y decía: Señor, cuando vuelva a Israel, no voy allá al Jordán, voy allá donde llegan los profetas a recibir revelación. Yo voy allá al Sinaí. ¿Y usted quiere que le diga más? En ese monte hay una mezquita y hay un templo. Ellos creen que ahí baja Dios. Ahí recibió Moisés el llamado. Ahí recibió Moisés los 10 mandamientos. Y algo más, Éxodo 17:6.
He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oré. Diga conmigo, Oré. Y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Ahí es donde Dios da agua. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios aquí. Alguien tiene que decir gloria a Dios. En el monte Oré donde Dios habla. Deuteronomio 4:10 dice: el día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Oré, cuando Jehová digo, reúneme al pueblo. Cuando Moisés sube a hablar con Dios, que viene la bocina y los truenos y relámpagos y truenos y nubes y un sonido que temblaba el monte, era ahí. Ahí llega el profeta después de 40 días, a donde las cosas tiemblan, a donde hay sonido, donde hay revelaciones, donde el Dios se manifiesta. Toda la tierra de Jehová, pero él dice, ese monte es mío. Y hay guerra ahora mismo por el monte Sinaí, hermano. Los egipcios, los hebreos, los árabes, todos lo quieren. Y hasta los americanos, todo el mundo. Yo no sé por qué, pero parece que ellos perciben que ahí bajó el Eterno. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahí es donde Dios hace pacto. Digan aleluya. Como el tiempo no me alcanza, termino diciéndole: es el lugar donde se reciben las revelaciones de Dios. Es donde la presencia de Dios se manifiesta fuerte. Elías viene corriendo a Jezabel 40 días y se le ocurre llegar al lugar donde Moisés hablaba con Dios. Llegar donde la sal salió en fuego, donde se reciben los 10 mandamientos y donde el rostro de Moisés le cambia. A su nombre. A mí me gustaría ir al monte Oré para tirarme tres fotos, grabar un videíto y decir: aquí en el monte Oré. Pero en ese monte no está Dios ahora. La Biblia dice que después de la cruz Él está en mi corazón y en toda la tierra. Cuando hablo del monte Oré, el monte Sinaí, no estoy hablando de un lugar físico en Israel. Los árabes, los egipcios y todo el mundo es tontería lo que están peleando. En ese monte no hay nada. Donde está la cosa en Cristo Jesús. Estoy hablando de llegar a un punto espiritual a través del ayuno, que será como el Oré de Dios, como el Sinaí del Eterno, donde recibe revelación, donde recibe instrucción y donde tu vida es cambiada. Hay alguien que quiera entrar al monte de Dios. Termino. Por eso es que cuando Elías sale de la cueva, sale con una dirección clara, porque en ese monte Dios hablaba y decía lo que había que hacer. Es ahí donde Jehová le dice a Moisés: sube tú solo. Hablemos tú y yo, que no haya bestia ni animal cerca. No quiero interrupción. Debajo de ese monte fue que hicieron el holocausto. El becerro de oro, varón. En ese monte, el que no se alinea muere. El monte santo de Jehová es ese, el Sinaí, a su nombre. El detalle es que nosotros no podemos buscar un monte físico ahora. El monte que yo hablo es la presencia de Dios. Entonces que Elías, cuando sale de ahí, sabe que tiene que ungir a Eliseo en su lugar y a Jehú como rey, porque en ese monte Dios daba dirección. Pero toda la manifestación a Elías de Dios vino después de caminar en ayuno 40 días y 40 noches. Después de un ayuno, a Moisés en 40 días de ayuno es que Dios se le revela en esa dimensión que Moisés nunca lo había visto. A su nombre. ¿Cómo le explico en conclusión? Cuando ayunamos, cuando oramos, entramos a esa esfera espiritual del Sinaí, donde la nube está bajita, donde tocas la nube de su gloria, donde tus oídos escuchan su voz y tus ojos se abren.
Es allí donde tu cuerpo es afectado por su presencia. Tus huesos que te duelen se sanan. Tu mente se aclara, tu visión se agudiza. Y cuando desciende de ahí, desciende con mandamientos, desciende con ordenanza, desciende con direcciones divinas para la vida diaria en la que vive. Por eso Dios está llamando al pueblo a entrar en ayuno, porque como Moisés se le van a revelar estatutos espirituales para el diario vivir. Es tiempo de salir de toda mortandad espiritual. Es tiempo de entrar en esa esfera de su presencia. Lleguemos al monte de Dios a través del ayuno. Lleguemos al Sinaí de Dios, a donde Dios se revela.